Vale. Buenos días, Sevilla. Venimos a contar esta mañana las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Y me gustaría comenzar con un mensaje centrado en una porción del Antiguo Testamento que se encuentra en los capítulos 17 y 18 de Primera de Reyes. Dice la palabra del Señor sobre Elías, el protagonista de nuestra historia, en Primera de Reyes 17:1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Elías, un profeta de Dios, tenía la misión de llevar al rey Acab de Israel el mensaje de que a causa de la idolatría del rey y de su pueblo hacia los Baales, habría una gran sequía y hambruna. Vemos como Dios muestra que a pesar de su gran amor, también puede ser fuego consumidor frente a aquellos que voluntariamente buscan la desobediencia hacia su creador y sustentador. Elías podría haber hecho como Jonás y haberse negado a obedecer a Dios de primeras. Ningún israelita lo culparía por negar a Dios, al igual que más tarde harían algunos habitantes del sureño Judá tras la invasión babilónica, que negarían a Dios. Pero Elías, nos dice el texto, que llevó el mensaje al rey. La palabra nos dice la siguiente orden del Señor. Primera de Reyes 17, del 2 al 4 dice: después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. El Dios de los cielos le ordena a Elías esconderse del rey, al igual que siglos después ordenaría a José esconderse con la Virgen María y Jesús en Egipto, cuando escapaban del rey Herodes. Además, Dios dice a Elías que si obedecía no se moriría de hambre a pesar de la sequía en Israel. Vemos lo que hace Elías en los versículos 5 y 6 que dicen: entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Muy curiosa la forma de actuar de Dios, el cual jamás actúa como los hombres piensan, como nosotros pensaríamos. Dice Levítico 11 que los cuervos son impuros. Sin embargo, Dios los usa para alimentar al profeta, para que entienda que Dios está al control de todas las cosas, y que la mente humana es tan finita que tratar de entender a Dios por completo es tarea imposible. No nos es posible entender a Dios. Como hemos dicho, Él usa a un animal que era impuro para alimentar a Elías, al mismo tiempo que Él castiga con una hambruna y una sequía a un pueblo entero. Muchos dirán que Dios es bueno y que Él no haría eso, o que el Señor no usaría animales que no se podían comer, pero a la verdad, Dios es todopoderoso y puede hacer todo lo que se puede hacer: condenar a una nación entera y salvar a alguien que no lo merece, a pesar de que tanto Elías como la nación de Israel son igual de imperfectos. Hoy es igual. Dios te puede salvar a ti y puede condenar a todas las personas en Sevilla si quiere. Y ninguno somos perfectos delante de Dios. No podemos ser perfectos delante de Dios. El arroyo de Querit se secó a consecuencia de la sequía, dice el versículo 7. Y esto nos muestra que a consecuencia de la imperfecta administración humana del planeta, hay desastres naturales, como lo fue el terremoto en Japón, como lo ha sido el terremoto que hubo en Marruecos, como lo son las pandillas que fueron en Haití, el problema que hay en Ecuador ahora, como lo fue la matanza en el metro de Tokio. Todo eso es a causa de la mala administración humana, de desobedecer a Dios. Al igual que hizo con Elías, Dios puede suplir nuestras necesidades en medio de la tribulación. Yo no sé por qué puedes estar pasando, amigo, en esta mañana, pero Dios no te va a abandonar. No te va a abandonar nunca, sino que la humanidad entera, todos los seres humanos, deciden abandonar a Dios
y decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Y esto lo vamos a ver en la siguiente historia de las crónicas de la vida de Elías. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 y 9. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Sí. Dice la palabra. Sí, totalmente, pero que Por lo que dice la la palabra, actividad... nada de lo que en estos versículos debería extrañarnos. La ley mosaica protegía a las viudas y a los huérfanos. El problema viene cuando Elías, allí en Sarepta, le pide comida y agua a la viuda, y leemos la respuesta de la viuda, versículo 12. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que yo no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Como vemos, la administración imperfecta del monarca Acab había llevado al pueblo a la idolatría y a abandonar la Torá, la ley de Dios, dejando a una madre viuda abandonada a su suerte y sin comida. Y hoy, toda la humanidad ha abandonado la ley de Dios. Y no importa que abandones la ley de Dios, nadie puede cumplir la ley de Dios. Dice Ezequiel 18, que todas las personas que pequen van a morir. Y no puedes decir que no has pecado una sola vez. También dice este pasaje de Ezequiel que si te arrepientes de tus pecados, vivirás. Pero al mismo tiempo, si eres capaz de arrepentirte de tus pecados, tienes que vivir una vida perfecta. Y cumplir todas las leyes es imposible. Ningún ser 100% humano, 0% divino, puede cumplir todas las leyes de Dios a la perfección. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, nos habla del reino de Dios por venir. Él sí pudo cumplir todas las leyes, las 613 leyes de la ley mosaica, los 10 mandamientos, todo lo pudo cumplir Él. Nos habla del reino de Dios por venir, nos dice en dos pasajes que el Señor nos hará fuentes de agua viva, de las cuales nadie jamás volverá a sufrir de sed, y que Él nos dará a Cristo, el pan del cielo, el cual no permitirá que nadie tenga que volver a pasar hambre nunca jamás. Pero ¿cómo es que Dios hará este milagro? En Juan capítulo 14, verso 6, dice Jesús que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y que nadie vendrá al Padre sino por Él. Y capítulos antes, en Juan 3:16, se nos dice que por amor Dios envió a Cristo a este mundo. Dios envía a Cristo a este mundo para que aquellos que crean en Él no se mueran, sino que tengan vida eterna. ¿No es eso magnífico? ¿Acaso no es eso magnífico? De vuelta a la historia de Elías, vemos la provisión de Dios en un momento de absoluta necesidad, cuando dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Al igual que Cristo alimentó a muchos de forma milagrosa, así hizo Dios con Elías. Vemos más adelante de forma profética cómo la maldad humana lleva al Mesías de Israel, a Jesucristo el justo, a la muerte en la humillante cruz del Calvario y a su resurrección al tercer día para acabar con la muerte y con el pecado en aquellos que en Él crean. Cuando dice, versículos 17 al 22, tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías le contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre y lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios,
¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: Oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías, y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. La viuda vemos que sabía las palabras del Salmo 14, que señala que no existen personas buenas ante Dios, y nadie es bueno delante de Dios. Dice la palabra, Pablo dice en Gálatas, que si quieres ser circuncidado, si quieres cumplir alguna de las leyes de Moisés, tienes que cumplirlas todas. No vale, como hacen algunos, yo me pongo una equipá, me pongo unas tiras en mis pantalones o en mi camisa, no como cerdo, no como carne con queso, yo qué sé, no celebro las fiestas, el Rosh Hashanah, el Pesach, no celebro el Hanukkah. Si tú quieres celebrar todo eso, también tienes que celebrar las leyes de pureza ritual, los sacrificios en el templo, las leyes que hablan sobre las mujeres en menstruación, lo que hay que hacer con las personas que adulteran. Si quieres cumplir algunas leyes de las leyes de Moisés, las tienes que cumplir todas. Si quieres cumplir las tradiciones, tienes que cumplir todas las leyes. Pero si quieres cumplir todas y absolutamente todas las leyes, no podrás. Nadie es suficientemente bueno. Y sí, efectivamente la viuda sabía las palabras del Salmo 14. No hay bueno ni aun uno, todos se desviaron a una. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, Dios, a pesar de que la viuda no merecía que su hijo volviese a la vida, realizó este milagro. Realizó este milagro como un recordatorio profético, que al igual que Elías, se tendió y oró al Señor por la sanación del niño 3 veces. Jesús estaría 3 días en la tumba antes de su gloriosa resurrección. Y es lo que venimos a decir. No hay nadie bueno. Cristo muere en la cruz por los pecados de la humanidad, por los pecados de todos aquellos que quieran creer en Él. Es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos. La tumba se quedó vacía para que nadie que quiera creer en la obra de Cristo tenga que perecer para siempre en el fuego interminable del infierno. No obstante, la historia de Elías daría otro giro inesperado. Capítulo 18, versículos 1 y 2 dicen: Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. El Dios de Israel mandó a Elías a ver al hombre que más podía odiarlo en la tierra. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿Así que realmente eres tú el alborotador de Israel? El rey pensaba que Elías era la causa. Elías era la causa de la sequía. Sin embargo, él le dijo al rey, versículos 18 y 19, yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, a quienes Jezabel, la reina, mantiene.
La historia nos recalca cómo la idolatría de un pueblo puede causar la ira de Dios. ¿Y qué pasa con Sevilla? Al otro lado del río, Santa Ana, San Gonzalo, la Capilla de la Estrella, la Capilla de los Marineros, tantas y tantas iglesias que hay por ahí. De este lado está la catedral, está la Macarena, hay tantas y tantas iglesias donde se rinde culto a imágenes de piedra y de madera que no oyen, que no ven, que no tocan, que no pueden responder tus oraciones. Si tú te crees devoto de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen Macarena, de la Esperanza, de la del Palmar, de la Virgen de Luján, ¿cuál de esas es la Virgen María? Virgen María solo hubo una mujer llamada María hace más de 2000 años que por obra del Espíritu Santo llevó en su vientre al único y verdadero Dios. Dios se encarnó a través de la Virgen María y es así que pudo venir a esta tierra, 100% humano, 100% Dios, dos naturalezas y dos voluntades, para venir a esta tierra, vivir la vida perfecta, no querer cumplir la religión de los fariseos, de los escribas, de los intérpretes de la ley judía, que ponían más mandamientos, más cargas sobre las personas, que desobedecían totalmente la palabra de Dios. Él no quiso cumplir esas leyes, por eso fue condenado, y hoy en día es exactamente igual. Tantas y tantas conferencias episcopales se han negado ante las palabras del dicasterio de bendecir a los homosexuales, a las parejas homosexuales, y los tachan de legalistas, los tachan de usar la palabra de Dios para condenar a la gente, los tachan de decir lo que Dios enseña. Pero ¿qué ocurrió? Volvemos a la historia. ¿Qué ocurrió en el Monte Carmelo? Versículos del 20 al 24 dicen: entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al Monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda enviando fuego sobre la madera. Ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Esta escena de Elías es bastante parecida a un texto en el Evangelio de Mateo, donde se nos habla una historia sobre Juan el Bautista, quien es el mayor de los profetas, según dice Dios. Mateo capítulo 3, versos del 5 al 10 dice: gente de Jerusalén y de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Dice la palabra: cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó y les dijo: camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados, que han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es,
Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Dios jamás fue un Dios de casualidades, y en ambas ocasiones Dios insta al pueblo y a sus autoridades religiosas a tomar una decisión. ¿Seguirán al único y verdadero Dios o perecerán en el tormento de un fuego interminable? Hoy en día, lo mismo que Juan le dice a las autoridades judías, se puede decir aquí. Lo mismo que Elías le dice a los profetas de Baal, se pueden decir aquí. ¿Te crees que por ser católico te vas a ir al cielo? ¿Por haber nacido en una familia católica te vas a ir al cielo? ¿Por salir en las hermandades en Semana Santa te vas a ir al cielo? Como muchos católicos, por ponerte un cilicio en los muslos, por darte latigazos en la espalda, por tantas y tantas tradiciones absurdas, ¿te vas a ir al cielo? ¿Crees que tu catolicismo te lleva al cielo? Lo mismo se puede decir de aquellos que pertenecen a iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad. ¿Crees que por entregar todo tu dinero a los pastores te vas a ir al cielo? ¿Crees acaso que una simple religión te salvará? Hay muchas religiones en este país que predican: da tu dinero y te vas al cielo, cumple las tradiciones y te vas al cielo, sigue los ritos de la religión judía y te vas al cielo, sigue lo que un ángel le predicó a un profeta y te vas al cielo. Pero ¿cuál es la realidad? Ninguna religión humana te lleva al cielo. Solo Dios puede hacerse hijos de donde sea. De estos adoquines Dios podría levantar hijos. Entre todas las personas que están escuchando, Dios podría levantar hijos. Ni siquiera nuestras propias palabras pueden convencer a nadie. Es la obra de Dios la que dará fruto en esos árboles que son nuestros corazones. Este relato del profeta Elías culmina mostrando el poder de Dios. Los profetas de la falsa religión, los profetas de los Baales, se mutilaban y clamaban a su Dios para que bajase fuego del cielo que consumiese al toro del altar de Baal. Pero Elías, contemplando la situación, dijo, versículo 27 del capítulo 18, cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando, despierto, o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Puede que no esté bien burlarse de aquellos que se encuentran totalmente perdidos en la falsa religión, sin ninguna esperanza de salvación, pero hoy no es ese día. Hoy no venimos a burlarnos de aquellos que van detrás de un trozo de madera que no es capaz de oír, que no es capaz de ver, que no es capaz de oír sus oraciones y contestarlas. Hoy es día de salvación y hoy es día de arrepentimiento de pecados. Mañana quién sabe dónde estaremos. Elías, para demostrar más claramente el poder de Dios, vertió sobre el altar 12 tinajas de agua, demostrando que si esa carne de los toros iba a arder, sería la prueba de que el Santo Dios de Israel estaba atento a las súplicas. Versículos 36 al 38. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: Oh Señor, Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, demuestra que hoy tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo,
hasta lamió todo el agua de la zanja. Todas las 12 tinajas de agua fueron quemadas por el fuego de Dios. Sigue la palabra de Dios y dice: cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Vemos en este fragmento de las Escrituras el poder de Dios para responder las oraciones de su pueblo, aunque éste sea solamente una persona como Elías. Como dice Jeremías, capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé. Hoy el Señor está atento a tu oración y Él te está pidiendo que te vuelvas a Él. Si crees que tu religión, que tus estatuas, que el dinero que tú puedas ofrendar, que las tradiciones que tú puedas cumplir, si crees que todo eso te va a llevar al cielo, adelante, sigue haciendo eso. Despertarás un día en el infierno. Pero si crees en la obra de Cristo, clama a Dios. Él está esperando que tú te vuelvas a Él. Dice Pablo en una de sus cartas que toda rodilla se va a doblar delante de Dios para confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y te puedes doblar ante Dios en vida y para vida, ante Dios en muerte y para muerte. Hoy es día de salvación y hoy es día de arrepentimiento. Mañana podría acabar tu vida. ¿Y si acaba? ¿A dónde irá tu alma cuando te mueras? La palabra nos enseña en Hebreos 9:27 que hay una única muerte y que después de esto tendremos que enfrentar el juicio de Dios. Hay dos destinos tras ese juicio: el cielo, que lo podemos ver más o menos reflejado en el versículo 39, Primera de Reyes 18, versículo 39, que todo el pueblo se volvió a Dios expresando claramente que el Señor es Dios. Pero también está el infierno, y esto lo podemos ver en esta historia, en el versículo 40, que dice: entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Gisón y allí los mató. Este infierno, del cual muchos quieren escapar a través de la religión, este infierno es una muerte espiritual, una segunda muerte que es eterna, que es condenación y que es fuego consumidor de parte de un Dios justo que no puede tolerar el pecado delante de su santa presencia, pero que por misericordia, gracia y fe no otorga a aquellos pecadores que, sabiéndose pecadores, se aferran al ancla de salvación, quien es Cristo Jesús. Los versículos 41 al 45 nos muestran cómo se ve la administración de Dios sobre los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios por medio de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, como dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, cuando dice que Elías oró a Dios y no solo volvió a llover, sino que versículo 45 dice: poco después el cielo se oscureció de nubes y se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Se desató un gran aguacero después de que el pueblo del reino norteño de Israel volviera a Dios. Como hemos dicho, el Señor Jesús dice a la samaritana del pozo, Juan capítulo 4, que Él nos daría agua vida, agua de vida, agua viva para saciar nuestra sed de Dios, de sentido en esta vida y de dirección. Y hoy tus pecados te van a condenar al infierno. Da igual que creas que hay un Dios o que no eres tan malo, puede que no creas en el infierno. Hay muchos que se dicen cristianos que creen que un Dios justo, que un Dios santo, que un Dios que es bueno, no puede condenar a las personas a un infierno eterno, a un fuego interminable.
a una nueva muerte, muchos no creen. Pero aún así, la persona que más habla del infierno es el Señor Jesús, cuando dice que es un fuego interminable, que hay un abismo entre los que están en el infierno y los que están en el cielo, que nadie que está en el infierno puede pasar al cielo o permitir que alguien venga a advertir a las personas de parte de esta persona que se arrepientan, porque luego viene un infierno en el cual van a sufrir por toda la eternidad. Y Cristo viene una segunda vez, vino una primera vez como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Pero vendrá una segunda vez como león para juzgar. Vino una primera vez a Jerusalén montado en un pollino de asna, en un burro, para ser coronado como rey. Y vendrá una segunda vez en las nubes, en estos cielos que vemos, montado en un caballo blanco con una espada para juzgar a todas las naciones de la tierra, a todas las personas que han pecado contra Dios y no se arrepienten. Pero déjame preguntarte algo. ¿Has hallado en Cristo plena salvación y vida eterna en el cielo por la sangre que Cristo vertió? ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Crees en Cristo como Salvador de tu alma y Señor de tu corazón? En el juicio de Dios, tu supuesta bondad no te va a salvar de la condenación. Sin embargo, hoy venimos a decir que Cristo murió y que Él resucitó para que vivas. Pero hay una condición, tienes que confiar en Él y arrepentirte de tus pecados. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, serás salvo y vivirás por siempre. Vivirás para siempre si quieres, pero solo es a través de la obra de Cristo. Ninguna de tus buenas obras te pueden salvar. Un día venía en un autobús y venía escuchando a una madre como le decía al niño: dime, ¿cómo hace la vaca? El niño, como podía, intentaba hacer mu. ¿Cómo hace el gato? Decía la madre al niño. El niño pequeño en su carrito, y el niño, como buenamente podía, hacía miau. ¿Y cómo hace el perro? Y el niño, como podía, decía wow. Y yo les pregunto, ¿cómo hace un pecador no arrepentido en el infierno? Dice Jesús en el Evangelio de Lucas, cuenta la parábola de un hombre rico y de un pobre mendigo llamado Lázaro. Los dos mueren. El mendigo sube al cielo por su confianza en Dios, por su fe en Dios, no por sus buenas obras. Y el rico, que no había hecho nada para merecerse el cielo, baja al infierno, y allí en el infierno Él nos puede mostrar qué sonido hace un pecador no arrepentido en el infierno. Él dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y dile a Lázaro que baje aquí, moje la punta de su dedo en el agua y me calme la sed, porque estoy atormentado en estas llamas. El infierno es un lugar de tormento eterno, de fuego interminable. Y en el infierno, al igual que en el cielo, está lleno de pecadores. Los que están en el cielo pueden haber violado niños, matado judíos, pueden haber mentido, robado lo más grande, pueden ser como Jeffrey Dahmer, que mató a tantas y tantas personas, que violaba a los hombres. Puede ser como el asesino de la katana, que mató a toda su familia. Y en el infierno lo mismo puede estar Hitler,
que la vecina que mató a su niño recién nacido y lo metió en una bolsa de basura y luego coge y se va al hospital porque le sangran sus partes íntimas. Puede ser el padre de familia que se cree bueno porque da de comer a sus hijos, porque a sus hijos no les falta nada. Puede ser la Madre Teresa de Calcuta, que fundó cientos y cientos de orfanatos, pero que allí la gente moría de hambre y pasaba penurias. ¿Y cuál es la diferencia entre Jeffrey Dahmer y la Madre Teresa de Calcuta? La única diferencia entre ellos dos, a la hora de su muerte y a la hora de su destino eterno, es ¿qué hizo Cristo por ellos? ¿Quién creían ellos que era Cristo Jesús? La Madre Teresa de Calcuta dijo muchas veces durante su vida que da igual quién sea Dios, que da igual quién sea Cristo, que da igual lo que hagamos, que podemos ir al cielo sin importar si somos hinduistas, budistas, si creemos en Alá, si queremos celebrar el Rosh Hashanah, da igual si incluso no queremos creer en Dios, aunque seamos buenos ya les basta. Pero ¿qué nos hace pensar que Jeffrey Dahmer está en el cielo? Él, en sus últimos momentos de vida, reconoció que él había pecado contra Dios, que lo había hecho mal y que lo único que lo podía salvar de la condenación del infierno, la obra de Cristo solamente. Y es algo que los reformadores en el siglo XV y en el XVI tuvieron que recalcar para diferenciarse totalmente de la Iglesia Católica. Ellos decían, solo la gracia salva, solo la gracia de Dios, no la gracia más las obras, solo la fe en Cristo salva, solo la fe en Cristo, no la fe más las obras, solo la Escritura salva, lo que dice en la palabra de Dios es lo único que te puede salvar, no las Escrituras, la tradición, el magisterio de la Iglesia. Solo Cristo salva, no Cristo, más los santos, más la Virgen María. Y solo a Dios hay que darle la gloria. No a Dios, a la Virgen de Guadalupe, a Francisco Franco, como se cuenta que creen los del Palmar de Troya. No al Papa Francisco hay que darle la gloria, solo a Dios hay que darle la gloria. Solo Cristo te salva, por gracia a través de la fe. Y esto lo sabemos a través de la Escritura, de la palabra de Dios, porque solo la Escritura nos puede decir dos cosas. Como dice el Salmo 19, la ley de Dios es perfecta que convierte al alma. ¿Y eso por qué? Dice Pablo también que la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley de Dios, que la Torá, que las 613 leyes de Moisés condenan a todos aquellos que no son capaces de cumplirlas todas, pero que el Espíritu de Dios es capaz de darnos vida eterna en el cielo. ¿Y por qué? Solo por la obra de Cristo. Así que hoy es día de salvación y hoy es día de arrepentimiento. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador, serás salvo y tendrás la vida eterna. No lo digo yo, no lo dice ella, no lo dice el Papa, lo dice Dios en su palabra. Todos somos pecadores, yo el primero. Pero si no nos arrepentimos, si no creemos en Cristo y solamente en Cristo, no podremos ser salvos. Toda obra buena que podamos hacer, dice Pablo a los Efesios, toda obra buena solo sirve para enorgullecernos, para decir que tan buenos somos. Y eso delante de Dios no basta. Él dice, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9,
que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Esto es un don de Dios. Como hemos leído antes, esto es a causa del amor de Dios que tiene por la humanidad, a causa de la misericordia de Dios, que no coge unas tijeras, corta el hilo de tu vida, y se acabó, te vas directamente a un juicio con Él. Esto es por fe en la obra de Jesucristo, esto es un don de Dios, y esto no es por tus supuestas buenas obras, porque doy dinero al pobre que me lo pide, porque no miento, porque no robo, porque no mato. Esto no es por tus buenas obras. Si fuese por nuestras buenas obras, todos estaríamos orgullosos de que tan buenos somos. Pero no podemos compararnos con nuestras buenas obras, no podemos compararnos con la vecina que mató a su niño recién nacido, no podemos compararnos con Hitler que mató a miles de judíos, no podemos compararnos con los bolcheviques que mataron a la familia de los zares, no podemos compararnos con el Ejército Nacional que mató a Lorca y a todos los que se consideraban parte de la Segunda República. Contra eso no podemos compararnos. La única cosa con la que tenemos que compararnos, y es un hándicap muy grande, es un estándar muy alto, es la ley de Dios. Las 613 leyes dadas por Dios a Moisés y los 10 mandamientos. Y contra eso, contra el cumplimiento perfecto de todas esas leyes, nadie puede quedar como una buena persona. Las leyes de Dios están aquí, nuestras buenas obras están en el suelo. El cumplimiento de la ley de Dios está aquí y las obras de Cristo están por encima. Él vino no a abrogar la ley, no a eliminar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió perfectamente las 613 leyes de Moisés, incluso Él fue más allá, Él fue directamente al corazón. Mateo capítulo 5 dice, oísteis que dice la ley de Dios, no adulterarás. ¿Qué dice Jesús? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla en su corazón, ya ha adulterado. Él dice también que oísteis que fue dicho no matarás. Y dice, pero también os digo que cualquiera que odia a su hermano será culpable de juicio. El Señor Jesús no solo cumplió las leyes de Moisés, no solo cumplió los 10 mandamientos, Él fue mucho más allá. Y Él vino diciendo muchas cosas. Dijo al principio del Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, sed muy bendecidos, sed macarios, es decir, estad al nivel casi de los dioses de la religión griega, cuando os confeséis, cuando os creáis totalmente pecadores, totalmente insuficientes para llegar al cielo, totalmente dependientes de Dios, porque si así lo sois, si así de pecadores os creéis, si así de pecadores nos creemos, si así de insuficientes somos para llegar al cielo por nuestras obras, si así de dependientes somos de la misericordia de Dios, de su gracia, de la fe en la obra de Cristo, si así somos, recibiremos el reino de los cielos, recibiremos la vida eterna. Y si no, moriremos, después el juicio de Dios y después una vida eterna, condenados para siempre en el infierno.
muertos totalmente en un fuego interminable y siendo totalmente conscientes que, ay, y si hubiese escuchado a estas personas que venían hablando de Dios, ay, y si resucitase alguien, o si fuese un ángel del cielo a decirles a mis familiares, arrepiéntanse, porque vuestro familiar que murió ahora está en el infierno y está sufriendo. Pero Dios dice que aunque bajase un ángel del cielo, aunque alguien resucitase, nadie iba a creer. Así es el corazón del hombre, que aunque viniese un ángel del cielo, no podrían creer que hay un infierno. Dice esta parábola del Señor que a Moisés y a los profetas tienen que los escuchen. Dice esta parábola del Señor Jesús que tenemos las Escrituras y que si las leemos podemos ser libres de la condenación del infierno. Dice Pablo a los romanos que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. No viene por la Iglesia Católica, no viene por el cumplimiento de las tradiciones, no viene por dar tu diezmo a los pastores y esperar que Dios te dé un 20%, no viene por cumplir leyes alimentarias, por celebrar las fiestas de los judíos, no viene por ir a la iglesia un 6 de enero con tu botellita de agua y pedirle a un sacerdote que te bendiga este agua, la fiesta de la gran bendición de las aguas. No viene por creer que María, después de muerta, ascendió a los cielos. No viene por creer que María sigue siendo virgen, aunque la palabra de Dios nos dice que no lo es. No viene por todo eso. La fe y la vida eterna solo vienen a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, que vivió en esta tierra una vida perfecta, el Dios encarnado bajo esta tierra vivió la vida perfecta, no quiso cumplir la religión de los judíos, no quiso ponerse el yugo de los fariseos en el cuello, no quiso cargar esa roca tan pesada, de ir más allá de lo que está escrito, de poner otra valla por encima de la valla de los mandamientos de Dios. Y eso, y decir que Él era Dios, le costó la muerte en la cruz del Calvario. Una muerte que, si investigamos, es el castigo más humillante para un judío. Morir en una cruz es lo más humillante que un judío podía sufrir. Y a Él no le bastó la gloria que tenía en el cielo con su Padre Dios, no le bastó dejar todo lo que tenía en el cielo para venir a esta tierra. Él, en su infinito amor, vino a esta tierra, cumplió todas las leyes, vivió la vida perfecta que nadie puede vivir, murió en esa cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y en esa cruz del Calvario no solo le bastó con decir, vale, yo amo a los pecadores, amo a aquellos que se van a arrepentir, sino que Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús, en sus últimos momentos de vida, tuvo compasión de aquellos que los estaban crucificando, del soldado que le iba a dar una lanzada en el pecho, y dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Después de esto, Él dijo, consumado es. ¿Qué quiso decir cuando dice consumado es? Él quiso decir que su obra de expiación
su obra de ser el sustituto de todos aquellos pecadores que se arrepientan está completa, que Él en esa cruz del Calvario sufrió la ira santa, justa y eterna de Dios hacia todos aquellos que son pecadores, que saben que son pecadores y que confían en esa obra en la cruz del Calvario para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Las religiones te dicen: cumple tales obras, haz tales cosas, dame tanto dinero y a lo mejor serás salvo. Y si no lo cumples, bueno, quién sabe, a lo mejor Dios te salva. Pero la verdad de las Escrituras, de la palabra de Dios, es que todos, cada uno de nosotros podemos estar 100% seguros que si nuestra vida acaba hoy, iremos al cielo o al infierno. Si confías únicamente en la obra de Cristo, si sabes que todas tus obras buenas no te llevan al cielo, si sabes que la religión no sirve para nada, que ninguna religión salva, si sabes todo eso, tú serás libre de la eterna condenación en el infierno e irás al cielo. Recibirás, a causa de tus buenas obras, mayores galardones, menores galardones, pero eso no influirá en tu salvación. Ahora bien, si tú te crees bueno, si crees que existe un Dios, pero que, bueno, existe un Dios, pero ¿qué más da lo que Él piense de mí? ¿Qué más da si yo soy mentiroso? ¿Qué más da si yo me quedo con el dinero equivocado de la vuelta de la cajera? ¿Qué más da si yo descargo películas de internet ilegalmente? ¿Qué más da? Dios me puede salvar. Si tú crees que da igual lo que hagas para ser salvo, que existe un Dios y que por tus obras buenas, por abrir miles de orfanatos, por darle dinero a los pobres, si crees que por eso serás salvo, entonces enfrenta